Prisioneros con la cabeza rasurada formados en el piso, tatuados, descalzos, las manos en la nuca, vigilados por soldados armados. No es El Salvador, es Honduras. Son las imágenes distribuidas por el gobierno de Xiomara Castro para anunciar un operativo masivo contra las bandas criminales tras un sangriento motín la semana pasada. La mandataria prometió medidas estrictas. ¿Está Castro siguiendo la hoja de ruta de mano dura de Bukele? ¿Es la fórmula del Salvador aplicable a Honduras? ¿Busca Castro el rédito político que tiene ahora su homólogo salvadoreño? Quédate con nosotros que te lo ponemos en contexto. Penitenciario de Támara, 20 de junio. 46 reclusas mueren calcinadas y tiroteadas. Las autoridades lo achacan a una disputa de integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Choloma, 24 de junio. 11 personas son víctimas de una masacre durante un cumpleaños. El gobierno apunta a sicarios de narcotraficantes locales e impone toque de queda en esa región. Con esto son ya 1.400 los homicidios registrados en el país en lo que va de año, 8 por día. La inseguridad en las calles y en las cárceles ha sido uno de los retos más importantes que afronta la presidenta hondureña Xiomara Castro, quien hace solo año y medio asumió las riendas de un país difícil, azotado por la corrupción, el crimen organizado, la desigualdad y la pobreza, en la que vive el 70% de la población. En un intento por recuperar el control de las cárceles, Castro activó la llamada Operación Fe y Esperanza, desarmando a los presos y cambiando policías por militares en los centros. Además, desde diciembre, más de la mitad del territorio hondureño vive bajo estado de excepción. Medidas todas que ya hemos visto con anterioridad en un país vecino de Honduras, El Salvador. Hoy día vemos a un gobierno, el de la presidenta Xiomara Castro, repitiendo estrategias fallidas, políticas fallidas de militarización como respuesta a un complejo problema que requiere una respuesta compleja que abarque sobre todo la atención de las raíces de esta violencia. En abril, tras 4 motines coordinados, Castro anunció por primera vez la aplicación de mano dura en su país. Y pese a no compartir signo político, Castro mira ahora a su homólogo salvadoreño y parece que trata de aplicar a rajatabla la misma fórmula. Hasta ahora, eso sí, con resultados distintos. ¿Son los contextos de estos dos países centroamericanos comparables? Son dos países que están sumidos en un contexto de impunidad, de donde tanto los abusos perpetrados por estos organismos del crimen y de las propias autoridades no son investigados. Entonces, en la medida que las autoridades continúen con este populismo punitivo, adquieren popularidad ante una necesidad fundamental de seguridad que tienen las comunidades. Creo que en el caso salvadoreño, el liderazgo tiene mayor control del Estado, del gobierno, del Parlamento y del Poder Judicial. En el caso hondureño, el gobierno es algo más débil, hay facciones a lo interno del gobierno. El crimen organizado ha identificado claramente esa debilidad y por eso se ha incrementado en su actividad y igual también en las acciones violentas. Para muchos salvadoreños, la mano dura y la supresión de derechos de la ciudadanía es la ruta a seguir. Tras un año bajo un régimen de excepción que ha permitido la detención de 60.000 supuestos pandilleros sin el debido proceso, la popularidad de Bukele sube como la espuma. El presidente Bukele, sin lugar a dudas, tiene una aceptación importante dentro de la propia población, quienes han apoyado estas políticas punitivas, estas políticas de castigo, porque se ha presentado un falso dilema entre la seguridad y los derechos humanos. Es decir, se le ha presentado a la población que no puede haber seguridad si se respetan los derechos humanos, y sabemos que esto le va a pasar una altísima factura a la población. Si en El Salvador la tasa de homicidios cayó hasta el 7,8 por 100.000 habitantes y es hoy la más baja de Centroamérica, Honduras sigue liderando la lista como país más violento de la región.
Además, la popularidad de la líder hondureña pasa por sus horas más bajas. Si el año pasado era la cuarta mandataria mejor valorada de la región, con un 54% de aprobación, el puntaje de Castro cayó este 2023 hasta el 36%. ¿Busca Castro emular a Bukele y rescatar su popularidad? Creo que la seguridad es un pilar muy importante para obtener una aprobación positiva de parte de la población, pero también en el caso hondureño también hay otras variables que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la situación del empleo, de las oportunidades económicas. Eso yo creo que es lo que más le está afectando a Xiomara Castro en este momento. Y yo creo que desde el lado de Bukele lo que está buscando emular, si se puede decir así, es el mensaje desde el punto de vista del marketing político, desde el punto de vista de la comunicación y la construcción de una narrativa para que la población tenga esa impresión de que el gobierno tiene el control especialmente de las cárceles hondureñas y control también de todo lo que es la política y el aparato de seguridad. La ONU ha pedido medidas urgentes para garantizar la seguridad de los presos que incluyan la aplicación de las reglas de Mandela. Todos los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor propio como seres humanos. Se debe proteger a todos los reclusos contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lo cierto es que, a diferencia de su homólogo salvadoreño, en sus mensajes públicos, Xiomara Castro dice abogar por un enfoque humanitario en su política de mano dura. ¿Son la mano dura y el respeto por los derechos humanos compatibles? Hay una total contradicción entre la narrativa y el discurso y la práctica y las políticas que se están implementando. Estas imágenes dantescas que deshumanizan a las personas privadas de la libertad en nada garantizan la justicia para las víctimas de las atrocidades cometidas por las pandillas. Todo lo contrario, le niegan la posibilidad a esas víctimas de acceder a la justicia y le niegan al pueblo hondureño caminar en un espacio en donde el respeto de los derechos humanos está en el centro. ¿Hay alternativas a la mano dura, a la privación de la libertad y los regímenes restrictivos? Entonces, en la medida que no se resuelvan de manera integral las causas raíz de esta violencia generalizada, las causas raíz de lo que alimenta estos grupos del crimen organizado, estas respuestas seguirán siendo superficiales, no desmantelan las instituciones criminales, al contrario, las fortalecen, porque estas instituciones criminales, y me refiero a ellas como instituciones, porque han demostrado la incapacidad de los estados para gobernar, han demostrado la incapacidad de los estados de proteger los derechos humanos y han demostrado en muchas ocasiones la colusión de las propias autoridades del Estado que han permitido esta violencia. Si hubiésemos tenido realmente una política de Estado de seguridad desde hace 20 años, no tendríamos estos problemas. Es decir, si el Estado hubiese invertido en aquella juventud que hoy ya son estructuras criminales con una organización a nivel territorial, creo que tuviésemos otros resultados, tuviésemos un país menos desigual, un país con más oportunidades económicas, con menos situación de exclusión por parte de grandes sectores de la población. Hace poco, en las elecciones de Guatemala, vimos como hasta 3 candidatos a la presidencia pidieron replicar el modelo Bukele, algunos incluso adoptando su aspecto. ¿Estamos viendo una bukelización de la región? ¿Tú qué crees?